Bienvenidos a Audiolibros Despierta. Desde el instante en que abriste los ojos esta mañana, creíste estar viendo el mundo tal como es. Pensaste que la habitación era exactamente igual a como la recordabas. Que las personas que amas siguen siendo las mismas. Que el tiempo avanza de forma lineal. Que tú eres exactamente quien dices ser. Pero, ¿y si todo eso fuera únicamente una historia que tu mente cuenta segundo tras segundo? ¿Y si nunca hubieras visto la realidad, sino únicamente la interpretación que tu cerebro fabrica para que puedas sobrevivir? Hoy no intentaremos convencerte de nada. Solo abriremos una puerta. Y después de cruzarla, quizá jamás vuelvas a mirar tu vida de la misma manera. ¿Quién eres cuando desaparecen todas las historias que te cuentas sobre ti mismo? La ilusión que comenzó el día en que naciste. Cierra los ojos por un instante e imagina la escena. Un bebé acaba de llegar al mundo. Respira por primera vez. Sus pequeños ojos apenas pueden distinguir la luz. No conoce el idioma que hablan quienes lo rodean. No sabe qué significa el dinero. No entiende lo que es una religión, una frontera, una bandera o una ideología. No sabe qué es el éxito ni el fracaso. No conoce el orgullo, la culpa o la vergüenza. Simplemente es. Existe. Respira. Observa. Todo lo demás llegará después. Ese instante representa quizá el único momento de la vida en el que un ser humano se encuentra completamente libre de las historias que más adelante definirán su identidad. No tiene una opinión sobre sí mismo. No se considera inteligente ni torpe, hermoso ni feo, valioso ni insuficiente. No necesita demostrar nada porque todavía no ha aprendido que existe algo que demostrar. Sin embargo, esa libertad comienza a transformarse casi desde el primer día. Los adultos que lo rodean empiezan a enseñarle cómo debe interpretar el mundo. No lo hacen con mala intención. En realidad, transmiten aquello que ellos mismos aprendieron. Cada palabra, cada gesto, cada corrección y cada recompensa va construyendo poco a poco una especie de mapa mental. Ese mapa le permitirá desenvolverse en la sociedad, pero también limitará la manera en que percibirá la realidad. Antes incluso de pronunciar sus primeras palabras, el niño ya ha recibido miles de mensajes silenciosos. Aprende cuándo es correcto llorar y cuándo debe contener las lágrimas. Aprende qué comportamientos generan aprobación y cuáles provocan rechazo. Aprende que existen personas importantes y personas que no lo son. Aprende que algunas emociones son aceptadas y otras deben esconderse. Aprende qué significa ganar, perder, obedecer, competir y compararse. Cada experiencia deja una pequeña huella. Al principio parecen insignificantes. Pero con el paso de los años esas huellas terminan formando caminos, y esos caminos se convierten en hábitos de pensamiento. Imagínate un bosque virgen. El primer caminante apenas deja una marca sobre la tierra. El segundo pisa exactamente donde pasó el primero. Después llegan cientos, luego miles. Finalmente aparece un sendero tan evidente que nadie se pregunta quién lo construyó. Todos simplemente lo siguen. Así funciona también la mente. Cada pensamiento repetido abre un sendero. Cada emoción frecuente fortalece ese camino. Cada creencia aceptada sin cuestionarla termina convirtiéndose en una verdad absoluta para quien la sostiene. Y llega un momento en que ya no distingues entre lo que realmente eres y aquello que simplemente aprendiste a creer sobre ti. Quizá creciste escuchando frases como: tienes que esforzarte el doble para lograr algo. La vida es muy dura. El dinero siempre trae problemas. No confíes en nadie. Los hombres nunca cambian. Las mujeres siempre sufren. Las personas como nosotros nunca salen adelante. Tal vez esas frases nunca fueron analizadas. Nadie las explicó. Simplemente se repitieron tantas veces que terminaron convirtiéndose en parte del paisaje mental. Con el tiempo dejaron de parecer opiniones. Se transformaron en realidad.
Y aquí aparece una pregunta que puede cambiar toda la perspectiva de tu vida. ¿Son realmente tuyas esas creencias? ¿O simplemente heredaste la forma de mirar el mundo de quienes llegaron antes que tú? Piensa por un momento en algo tan sencillo como el idioma. Las palabras con las que hoy piensas no fueron elegidas por ti. Si hubieras nacido en Japón, pensarías en japonés. Si hubieras nacido en Brasil, tu diálogo interior existiría en portugués. Si hubieras llegado al mundo en una comunidad indígena aislada, interpretarías la realidad mediante conceptos completamente diferentes. Tu manera de nombrar el mundo habría cambiado. Y cuando cambian las palabras, también cambia la forma de percibir. Porque las palabras no solo describen la realidad, también la organizan. Imagina que dos personas observan el mismo atardecer. Una lo contempla durante unos segundos y continúa caminando. La otra permanece inmóvil, con lágrimas en los ojos, sintiendo una profunda gratitud por estar viva. El sol era exactamente el mismo. El cielo también. Lo único diferente fue el significado que cada mente otorgó a ese instante. Eso demuestra que no reaccionamos a los hechos. Reaccionamos a la interpretación que hacemos de ellos. Ahora pensemos en la escuela. Desde pequeños comenzamos a recibir calificaciones. Un número aparece escrito sobre una hoja y, sin darnos cuenta, empezamos a asociar ese número con nuestro valor personal. Si obtenemos una buena nota, sentimos orgullo. Si obtenemos una mala, creemos que somos menos capaces. Con el paso del tiempo dejamos de diferenciar entre el resultado y nuestra identidad. Ya no decimos: he cometido un error. Empezamos a decir: soy un fracaso. Observa la diferencia. Una describe una acción. La otra define a toda la persona. Y ese cambio ocurre miles de veces a lo largo de la vida. Algo parecido sucede con las etiquetas. Eres inteligente. Eres tímido. Eres fuerte. Eres sensible. Eres exitoso. Eres problemático. Cada palabra comienza a convertirse en un espejo. Con el tiempo dejamos de mirarnos directamente. Solo vemos el reflejo de las etiquetas que otros colocaron sobre nosotros. Pero ninguna etiqueta puede contener la inmensidad de un ser humano. Tú no eres únicamente tus éxitos. Tampoco eres tus fracasos. No eres la opinión de quienes te conocieron hace 10 años. Ni siquiera eres exactamente la misma persona que eras ayer. Cada segundo, millones de células de tu cuerpo cambian. Tus pensamientos evolucionan. Tus experiencias modifican tu cerebro. Tus emociones transforman la manera en que interpretas la realidad. Sin embargo, la mente insiste en aferrarse a una imagen fija. Necesita una historia estable para sentirse segura. Por eso construye un personaje. Ese personaje tiene un nombre, una profesión, una nacionalidad, una edad, una historia familiar y una lista interminable de recuerdos. Pero surge una pregunta fascinante. ¿Quién observa a ese personaje? Si puedes darte cuenta de que estás triste, entonces existe una parte de ti que observa la tristeza. Si puedes notar que tienes miedo, entonces hay una conciencia capaz de observar ese miedo. Si puedes reconocer que un pensamiento aparece y desaparece, entonces tú no puedes ser únicamente ese pensamiento. Tal vez seas algo mucho más profundo. Algo que ha estado presente desde el primer día. Algo que permanecía cuando eras niño. Algo que sigue aquí mientras escuchas estas palabras. Algo que continuará observando incluso cuando todas las historias cambien. Quizá el verdadero despertar comienza exactamente en ese instante. Cuando comprendes que durante años confundiste el mapa con el territorio. Confundiste las etiquetas con tu esencia. Confundiste el personaje con el observador. Y entonces entiendes que la realidad que has vivido no era falsa. Era incompleta. Era solo una pequeña ventana desde la cual aprendiste a mirar el inmenso paisaje de la existencia.
Y cuando esa ventana empieza a abrirse un poco más, descubres que el mundo nunca fue tan pequeño como te hicieron creer. Lo que cambia no es el universo que te rodea. Lo que cambia es la mirada con la que decides contemplarlo. Nunca has visto el mundo como realmente es. Detente un momento y observa la habitación en la que te encuentras. Mira los colores, las formas, la luz, los objetos que te rodean. Ahora escucha los sonidos. Quizá el ruido de un automóvil a lo lejos. El canto de un pájaro. El zumbido de un ventilador. Tu propia respiración. Parece evidente que estás experimentando la realidad tal como es. Después de todo, puedes verla, escucharla y tocarla. Desde que eras niño aprendiste a confiar en tus sentidos como si fueran ventanas completamente transparentes hacia el mundo exterior. Pero aquí aparece una idea que ha sorprendido durante siglos a filósofos, científicos y maestros espirituales. ¿Y si tus sentidos no fueran ventanas? ¿Y si fueran filtros? La diferencia entre ambas palabras es enorme. Una ventana permite observar las cosas tal como son. Un filtro selecciona, modifica e incluso elimina parte de la información antes de que llegue a ti. Y todo indica que eso es precisamente lo que hace tu cerebro cada segundo de tu vida. Imagina que pudieras percibir absolutamente toda la información que existe a tu alrededor. Cada vibración del aire. Cada frecuencia de luz. Cada olor. Cada cambio de temperatura. Cada conversación que ocurre a kilómetros de distancia. Cada movimiento de cada insecto. Cada detalle de millones de objetos al mismo tiempo. Sería imposible vivir así. Tu mente colapsaría en cuestión de segundos. Por esa razón, el cerebro realiza un trabajo extraordinario, simplifica el universo. Mientras escuchas estas palabras, millones de estímulos están llegando a tus sentidos. Sin embargo, solo eres consciente de una pequeñísima parte de ellos. Tu cerebro decide que merece tu atención y que puede ignorarse. No porque quiera engañarte, sino porque necesita protegerte del exceso de información. Piensa en la última vez que compraste un automóvil o simplemente comenzaste a interesarte por un modelo específico. De repente, parecía que ese mismo vehículo aparecía por todas partes. En cada avenida. En cada estacionamiento. En cada semáforo. ¿Significa eso que el mundo se llenó mágicamente de ese automóvil? No. Significa que tu atención cambió. Aquello siempre estuvo ahí. Simplemente no formaba parte de tu realidad consciente. Lo mismo sucede con las oportunidades. Con los problemas. Con el amor. Con el miedo. Con la abundancia. Con la escasez. No siempre vemos aquello que existe. Vemos aquello para lo que nuestra mente ha sido entrenada. Por eso dos personas pueden entrar al mismo lugar y salir con recuerdos completamente diferentes. Un arquitecto observa la estructura del edificio. Un fotógrafo nota la luz. Un músico presta atención al sonido ambiente. Un niño mira los juguetes. Una persona ansiosa identifica posibles peligros. Todos estuvieron exactamente en el mismo sitio. Pero cada uno habitó una realidad distinta. Esto nos lleva a comprender una verdad fascinante. No experimentamos el mundo directamente. Experimentamos la interpretación que hace nuestro cerebro del mundo. Y esa interpretación está influenciada por todo lo que hemos vivido. Cada experiencia deja una huella. Si alguna vez sufriste una traición, probablemente desarrollarás una mayor sensibilidad hacia las señales de desconfianza. Si creciste sintiéndote amado, será más fácil interpretar las acciones de los demás como gestos de buena voluntad. No porque una persona sea ingenua y la otra desconfiada por naturaleza, sino porque ambas aprendieron a mirar desde historias diferentes. Nuestra memoria también participa en este proceso. Nos gusta pensar que recordamos el pasado como una cámara de video.
Pero la realidad es mucho más interesante. Cada vez que recuerdas un acontecimiento, no reproduces una grabación perfecta. Tu mente reconstruye esa experiencia utilizando fragmentos, emociones y significados. Por eso un mismo recuerdo puede cambiar con el paso de los años. Quizá alguna vez pensaste que una experiencia había sido completamente negativa. Sin embargo, al mirar hacia atrás descubres que gracias a ella conociste personas importantes o desarrollaste una fortaleza que antes no tenías. ¿Cambió el pasado? No. Cambió la forma en que lo interpretaste. Esto significa que incluso nuestra historia personal está viva. No es una piedra grabada para siempre. Es una narración que se transforma a medida que nosotros también cambiamos. Y entonces aparece una pregunta inquietante. Si nuestros sentidos filtran la realidad. Si nuestra atención selecciona solo una parte. Si nuestros recuerdos se reconstruyen constantemente. Y si nuestras emociones influyen en la interpretación de los hechos. ¿Cuánto de lo que llamamos realidad corresponde realmente al mundo exterior? No se trata de afirmar que todo sea una ilusión o que nada exista. Los árboles existen. Las montañas existen. Las personas existen. Lo que cambia es la manera en que cada conciencia experimenta esa existencia. Piensa en una tormenta. Para un agricultor puede significar esperanza, porque la lluvia alimentará sus cultivos. Para alguien que planeaba una boda al aire libre puede representar frustración. Para un niño puede ser una oportunidad para jugar bajo el agua. La tormenta es exactamente la misma. Lo que cambia es el significado. Y muchas veces sufrimos no por los acontecimientos, sino por el significado que les atribuimos. Cuando comprendemos esto, comenzamos a recuperar un poder que siempre estuvo en nuestras manos. El poder de observar nuestras interpretaciones antes de convertirlas en verdades absolutas. Tal vez alguien no respondió tu mensaje. Una interpretación automática dice: no le importo. Otra posibilidad es que esté ocupado. O que no haya visto la notificación. O que esté atravesando un momento difícil. El hecho es uno. Las historias posibles son muchas. Sin embargo, solemos elegir la que confirma nuestras creencias más profundas. Si creemos que no somos suficientes, interpretaremos el silencio como rechazo. Si creemos que el mundo es hostil, veremos amenazas donde quizás solo haya incertidumbre. Así, poco a poco, terminamos viviendo dentro de una realidad construida más por nuestras expectativas que por los hechos. Este descubrimiento puede parecer incómodo al principio. Pero también es profundamente liberador. Porque si aprendiste a mirar el mundo de una determinada manera, también puedes aprender a mirarlo de otra. No necesitas negar tus experiencias. No necesitas convencerte de que todo es perfecto. Solo necesitas recordar que siempre existe una diferencia entre lo que ocurre y la historia que tu mente cuenta sobre lo que ocurre. Y en ese pequeño espacio entre el hecho y la interpretación nace la libertad. La libertad de elegir una respuesta diferente. La libertad de cuestionar antiguas creencias. La libertad de dejar de reaccionar automáticamente. La libertad de descubrir que, quizá, nunca has visto el mundo tal como es, pero sí puedes comenzar a verlo con una conciencia cada vez más clara. Porque despertar no significa encontrar una nueva realidad. Significa empezar a quitar, una por una, las capas que durante años cubrieron tu forma de percibir la vida. Y cuando esas capas comienzan a caer, descubres que el universo nunca dejó de hablarte. Simplemente, hasta ahora, el ruido de tus propias creencias no te permitía escucharlo. El teatro de la mente, el personaje que aprendiste a interpretar. Hay una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse, porque cuando aparece, sacude los cimientos de todo aquello que creemos ser. ¿Quién eres realmente? Tal vez tu primera respuesta sea decir tu nombre. Pero detente un momento. Ese nombre no nació contigo. Fue elegido por alguien más. Antes de que pudieras hablar, ya había una palabra que las personas utilizaban para llamarte.
Con el tiempo respondiste a ella tantas veces que terminaste creyendo que ese sonido era tu identidad. Después llegaron muchas otras etiquetas. Hijo. Hija. Hermano. Estudiante. Empleado. Jefe. Esposo. Esposa. Padre. Madre. Amigo. Enemigo. Triunfador. Fracasado. Cada una de esas palabras comenzó a formar una imagen de quién eras. Pero ninguna de ellas eres tú. Son papeles. Roles. Máscaras necesarias para convivir en sociedad. Sin embargo, ocurre algo curioso. Llega un momento en que olvidamos que estamos interpretando un personaje. El actor termina creyendo que realmente es el personaje. Y entonces empieza el sufrimiento. Imagina a un actor de teatro. Durante 2 horas interpreta a un rey. Da órdenes. Camina con autoridad. Todos lo tratan como un monarca. Pero cuando cae el telón, deja la corona sobre una mesa y vuelve a ser simplemente una persona. Ahora imagina que ese actor olvidara salir del personaje. Que llegara a su casa exigiendo obediencia. Que hablara con sus amigos como si siguiera sentado en un trono. Todos pensarían que ha perdido el contacto con la realidad. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos muchas veces con nuestra identidad. Interpretamos un personaje durante tanto tiempo que olvidamos que existe alguien detrás de él. Desde niños aprendimos que para recibir amor debíamos comportarnos de cierta manera. Quizá descubriste que cuando sacabas buenas notas recibías felicitaciones. Entonces comenzaste a creer que solo valías cuando tenías éxito. O tal vez aprendiste que mostrar tristeza era una señal de debilidad. Así que empezaste a esconder tus emociones. Quizá entendiste que para evitar conflictos era mejor decir siempre que sí. Y poco a poco dejaste de escuchar lo que realmente sentías. Sin darte cuenta, fuiste construyendo un personaje diseñado para sobrevivir. No para vivir. Para sobrevivir. Ese personaje aprendió a buscar aprobación. Aprendió a evitar el rechazo. Aprendió a sonreír cuando quería llorar. Aprendió a decir, estoy bien, incluso cuando se sentía completamente roto por dentro. Y cuanto más tiempo interpretaba ese papel, más difícil resultaba recordar quién eras antes de construirlo. Observa cuántas veces al día cambias de personaje. Cuando hablas con tu jefe utilizas un tono distinto al que empleas con un amigo. Cuando visitas a tu familia actúas de una manera. Cuando publicas algo en redes sociales muestras solo una parte de ti. Cuando estás completamente solo, probablemente aparece una versión diferente. ¿Cuál de todas ellas eres realmente? La respuesta puede sorprenderte. Ninguna. Y al mismo tiempo, todas. Porque esas versiones son expresiones temporales de una conciencia mucho más amplia. Son herramientas. No son tu esencia. Pero el ego necesita creer que sí. Aquí es importante aclarar algo. Muchas personas hablan del ego como si fuera un enemigo. No lo es. El ego cumple una función importante. Nos ayuda a desenvolvernos en el mundo. Nos permite recordar nuestro nombre. Reconocer nuestro hogar. Organizar nuestra vida. Resolver problemas. El problema aparece cuando el ego deja de ser un buen sirviente y se convierte en un mal amo. Cuando creemos que nuestra historia personal define completamente quiénes somos. Piensa por un instante en alguien que ha dedicado 40 años de su vida a una profesión. Un médico. Un empresario. Un deportista. Un profesor. Un día llega la jubilación. O una enfermedad. O una crisis económica. Y de pronto esa identidad desaparece. Muchas personas sienten un vacío inmenso. No porque hayan perdido únicamente un trabajo, sino porque durante años confundieron su profesión con su identidad.
Lo mismo ocurre cuando termina una relación amorosa. Hay quienes no solo sienten el dolor de la separación, también sienten que dejaron de existir. Porque habían construido toda su identidad alrededor de esa relación. El sufrimiento aumenta cuando olvidamos que ninguna circunstancia puede definir completamente quién somos. La vida cambia constantemente. Los trabajos cambian. Las amistades cambian. El cuerpo cambia. Las ideas cambian. Incluso las células que forman tu organismo se renuevan continuamente. Sin embargo, hay algo que permanece. Algo que ha estado presente cuando eras niño. Cuando eras adolescente. Cuando eras adulto. Algo que observa todos esos cambios sin convertirse en ellos. Ese observador silencioso es el gran misterio que tantas tradiciones espirituales han intentado señalar. No puede describirse completamente con palabras. Solo puede experimentarse. Haz un pequeño ejercicio mental. Recuerda una fotografía tuya de cuando tenías 5 años. Ahora recuerda una de cuando tenías 15. Después una de cuando cumpliste 30, o cualquier edad que tengas. El cuerpo cambió. La voz cambió. Los pensamientos cambiaron. Las metas cambiaron. Sin embargo, cuando observas esas imágenes sientes que, de alguna manera, sigues siendo tú. ¿Qué es exactamente aquello que permanece mientras todo cambia? Esa pregunta vale más que cualquier respuesta rápida. Porque quien comienza a formularla inicia un viaje de autoconocimiento que transforma la manera de vivir. El problema es que el personaje teme profundamente esa pregunta. ¿Por qué? Porque el personaje necesita sentirse permanente. Necesita tener razón. Necesita proteger la imagen que ha construido durante toda la vida. Por eso reacciona con miedo cuando alguien cuestiona sus creencias. Se enfurece cuando recibe una crítica. Busca constantemente demostrar que tiene el control. Y, sobre todo, necesita compararse. La comparación es uno de los alimentos favoritos del ego. Siempre busca a alguien que tenga más. Más dinero. Más belleza. Más reconocimiento. Más seguidores. Más éxito. Y cuando encuentra a alguien aparentemente superior, aparece la sensación de insuficiencia. Pero si encuentra a alguien que considera inferior, aparece el orgullo. En ambos casos, sigue siendo una prisión. Porque la paz depende de la comparación constante. Las redes sociales han llevado este mecanismo a un nivel nunca antes visto. Cada día observamos cientos de vidas cuidadosamente editadas. Fotografías perfectas. Viajes perfectos. Familias perfectas. Cuerpos perfectos. Éxitos perfectos. Sin darnos cuenta, empezamos a comparar nuestra vida cotidiana con el mejor momento de la vida de otra persona. Y esa comparación siempre termina siendo injusta. Porque nadie publica sus dudas a las 3 de la mañana. Nadie comparte con la misma frecuencia sus fracasos, sus inseguridades o sus lágrimas. El personaje solo muestra aquello que desea que los demás vean. Pero detrás de cada máscara existe un ser humano enfrentando miedos muy parecidos. Quizá la mayor libertad no consiste en construir un personaje más exitoso. Quizá consiste en dejar de depender de él para sentir que tienes valor. Porque cuando comprendes que no eres únicamente el papel que interpretas, ocurre algo extraordinario. Las críticas dejan de destruirte. Los elogios dejan de controlarte. El éxito deja de definirte. El fracaso deja de condenarte. Empiezas a vivir con una ligereza nueva. No porque la vida sea más fácil, sino porque ya no necesitas sostener el peso de una identidad rígida. Descubres que puedes cambiar de opinión sin sentir que traicionas tu esencia. Puedes reconocer un error sin sentirte menos valioso. Puedes comenzar de nuevo sin creer que has perdido todo. Y poco a poco, el personaje deja de ocupar todo el escenario. Entonces aparece un silencio distinto.
un espacio interior que siempre estuvo allí. Desde ese lugar ya no necesitas demostrar quién eres. Simplemente empiezas a ser. Y es precisamente en ese silencio donde comienza el verdadero despertar de la conciencia. Porque el día en que dejas de identificarte completamente con el personaje, descubres que el observador ha estado contigo desde el principio, esperando pacientemente a que dejaras de mirar únicamente el escenario para volver la vista hacia quien contempla toda la obra. La cueva de Platón, vivimos mirando sombras. Hace más de 2400 años, un filósofo llamado Platón escribió una historia tan poderosa que, aún hoy, sigue describiendo con sorprendente precisión la forma en que millones de personas viven sin darse cuenta. No hablaba de teléfonos inteligentes. No conocía Internet. Jamás imaginó la televisión, las redes sociales o la inteligencia artificial. Y, sin embargo, logró explicar uno de los mayores desafíos de la conciencia humana. Su relato comienza en una cueva. No una cueva cualquiera, sino un lugar oscuro donde varias personas han permanecido encadenadas desde el día de su nacimiento. Nunca han visto la luz del sol. Nunca han contemplado el cielo. Jamás han conocido el mundo exterior. Las cadenas les impiden girar la cabeza. Solo pueden mirar hacia una pared que tienen frente a ellos. Detrás de esas personas existe un fuego. Y entre el fuego y los prisioneros pasan constantemente otras personas llevando objetos, animales y figuras. La luz proyecta las sombras de esos objetos sobre la pared. Los prisioneros observan esas sombras durante toda su vida. Las estudian. Les ponen nombres. Discuten sobre ellas. Construyen teorías. Se enamoran de algunas. Temen a otras. Para ellos, aquellas sombras representan la totalidad de la realidad. Jamás imaginan que existe algo más. Porque nunca han conocido otra cosa. Ahora imagina que un día uno de esos prisioneros logra liberarse. Con dificultad se pone de pie. Sus piernas tiemblan. Sus ojos sienten dolor. Durante años permaneció en la oscuridad. La luz le resulta insoportable. Al principio desea regresar. Prefiere la comodidad de las sombras. Pero poco a poco comienza a caminar. Sale de la cueva. Levanta la vista. Y contempla por primera vez el cielo. Ve árboles reales. Montañas. Ríos. Animales. Descubre que todo aquello que durante años creyó conocer eran apenas sombras de algo infinitamente más grande. La experiencia transforma completamente su manera de entender la existencia. Entonces decide regresar para compartir el descubrimiento con quienes siguen dentro de la cueva. Corre emocionado. Quiere liberar a los demás. Quiere contarles que existe otro mundo. Pero cuando llega y comienza a hablar, sucede algo inesperado. Los prisioneros no le creen. Se burlan de él. Piensan que la luz dañó su mente. Lo consideran peligroso. Incluso prefieren seguir mirando las sombras antes que abandonar la seguridad de aquello que conocen. Platón escribió esta historia hace siglos. Sin embargo, parece describir nuestra sociedad actual. Porque la cueva no desapareció. Simplemente cambió de forma. Hoy las cadenas ya no son de hierro. Son invisibles. Son las ideas que aceptamos sin cuestionar. Las creencias heredadas. Los prejuicios. Los miedos. Las opiniones repetidas miles de veces hasta parecer verdades absolutas. Vivimos rodeados de información. Nunca antes en la historia de la humanidad había sido tan fácil acceder al conocimiento. Y, paradójicamente, nunca había sido tan sencillo quedar atrapados en una burbuja de pensamientos que solo confirma aquello que ya creemos. Los algoritmos de las redes sociales nos muestran publicaciones similares a las que ya hemos visto. Las noticias suelen reforzar nuestras opiniones previas. Los grupos con los que convivimos piensan de manera parecida.
Poco a poco comenzamos a vivir dentro de una realidad cuidadosamente seleccionada. Una realidad donde casi todo parece darnos la razón. Y cuando aparece una idea diferente, el personaje del que hablamos en el capítulo anterior se siente amenazado. No analiza. No investiga. No reflexiona. Simplemente reacciona. Porque cuestionar una creencia profunda puede sentirse como si estuviéramos perdiendo una parte de nosotros mismos. Pero aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántas de las cosas que hoy consideras absolutamente ciertas fueron elegidas conscientemente por ti? Piensa en tus gustos. En tus costumbres. En tus ideas sobre el éxito. Sobre el dinero. Sobre el amor. Sobre la espiritualidad. Sobre lo correcto y lo incorrecto. ¿Cuántas nacieron de tu propia experiencia? ¿Y cuántas fueron heredadas sin darte cuenta? Muchas veces creemos que elegimos libremente. Sin embargo, nuestras decisiones suelen estar influenciadas por años de programación. La publicidad lo sabe. Por eso no vende únicamente productos. Vende emociones. Vende identidad. No te dice simplemente que compres un reloj. Te hace creer que ese reloj representa éxito. No vende únicamente un automóvil. Vende prestigio. No vende únicamente ropa. Vende aceptación. Con el tiempo comenzamos a confundir el valor de las personas con aquello que poseen. Y sin notarlo seguimos persiguiendo sombras. Creemos que cuando consigamos cierto trabajo seremos felices. Cuando encontremos a la pareja perfecta dejaremos de sentir vacío. Cuando ganemos más dinero desaparecerán todas nuestras preocupaciones. Pero una vez alcanzamos ese objetivo, la mente crea otro. Y otro. Y otro más. Es como correr detrás del horizonte. Nunca llegamos. Porque el horizonte siempre se aleja. No significa que los sueños sean malos. Ni que el dinero carezca de importancia. Ni que debamos renunciar a nuestras metas. El problema aparece cuando creemos que nuestra paz depende exclusivamente de alcanzar aquello que todavía no tenemos. Entonces dejamos de vivir. Nos convertimos en perseguidores de sombras. La filosofía de Platón no invita a despreciar el mundo. Invita a despertar. A comprender que existe una diferencia enorme entre observar una sombra y conocer aquello que la produce. Lo mismo ocurre con las personas. Con frecuencia creemos conocer a alguien por una fotografía, una publicación o una conversación breve. Pero lo único que vemos es una pequeña parte de una historia inmensamente más compleja. Cada ser humano lleva dentro alegrías que no cuenta. Heridas que no muestra. Batallas silenciosas que nadie imagina. Por eso juzgar rápidamente suele ser una señal de que seguimos observando únicamente sombras. También ocurre con nosotros mismos. A veces creemos que somos nuestros errores. O nuestras heridas. O nuestros logros. Pero esas también son sombras. No representan la totalidad de quienes somos. El despertar comienza cuando dejamos de identificarnos exclusivamente con la imagen proyectada sobre la pared. Cuando sentimos curiosidad por descubrir qué existe detrás. Ese proceso no siempre es cómodo. Salir de la cueva duele. Porque la luz obliga a abandonar muchas certezas. Descubres que algunas ideas que defendiste durante años estaban incompletas. Que personas a las que juzgabas tenían razones que desconocías. Que muchos de tus miedos nacían de historias repetidas una y otra vez dentro de tu propia mente. Y quizá el descubrimiento más difícil sea reconocer que tú también has proyectado sombras sobre los demás. Que muchas veces viste intenciones donde solo había malentendidos. Que interpretaste silencio como rechazo. Que confundiste diferencias con amenazas. Pero cada vez que reconoces una sombra, recuperas un poco más de libertad. Porque ya no reaccionas automáticamente. Empiezas a observar. A preguntar. A comprender.
Y esa es una de las características más hermosas de una conciencia despierta. No necesita tener siempre la razón. Prefiere acercarse a la verdad, aunque eso implique cambiar de opinión. Tal vez por eso los grandes maestros de la historia nunca dejaron de hacerse preguntas. Sabían que la mente que cree saberlo todo deja de aprender, mientras que la mente humilde permanece abierta al descubrimiento. Hoy la cueva sigue existiendo. No está hecha de piedra. Está construida con creencias, con hábitos, con prejuicios, con miedo, con orgullo. Y la salida tampoco está lejos. No necesitas viajar a otro país. No necesitas abandonar tu vida. La puerta comienza a abrirse en el instante en que te atreves a cuestionar aquello que siempre diste por sentado. Porque el verdadero conocimiento no empieza cuando encuentras todas las respuestas. Empieza cuando tienes el valor de reconocer que quizá has estado mirando sombras durante demasiado tiempo. Y ese reconocimiento, lejos de ser una derrota, es el primer paso hacia una libertad que nadie puede quitarte. La Matrix psicológica, como vivimos en piloto automático. Hay personas que creen que despertar la conciencia significa descubrir secretos ocultos, encontrar códigos misteriosos o escapar de una supuesta simulación. Sin embargo, el verdadero desafío es mucho más cercano y, precisamente por eso, mucho más difícil de reconocer. La verdadera Matrix no está fuera de ti. Está dentro de ti. Es el conjunto de hábitos, pensamientos, emociones y reacciones automáticas que dirigen tu vida sin que apenas lo notes. Piensa en cómo comienza el día para millones de personas. Suena el despertador. Sin abrir completamente los ojos, toman el teléfono. Revisan mensajes, noticias y redes sociales. Antes incluso de poner los pies en el suelo, ya han permitido que decenas de voces ocupen su mente. Luego se levantan con prisa, desayunan sin saborear la comida, conducen pensando en los problemas del trabajo, trabajan pensando en las vacaciones y, cuando finalmente llegan las vacaciones, ya están preocupados por volver al trabajo. Pasan los días, las semanas, los meses, los años. Y un día se preguntan, ¿en qué momento se fue mi vida? No es que hayan vivido plenamente. Es que estuvieron funcionando. Existe una enorme diferencia entre estar vivo y sentirse vivo. Una máquina puede repetir una tarea miles de veces con absoluta precisión. Pero un ser humano posee algo extraordinario, la capacidad de detenerse, observar y elegir. El problema es que muchas veces renunciamos a ese poder sin darnos cuenta. Respondemos de la misma manera ante los mismos problemas. Nos enfadamos por las mismas cosas. Discutimos utilizando siempre las mismas palabras. Elegimos parejas que repiten patrones similares. Nos preocupamos por situaciones que aún no han ocurrido. Y cuando algo sale mal, reaccionamos exactamente igual que hace 10 o 20 años. Eso es vivir en piloto automático. No significa que seas débil. Significa que tu cerebro intenta ahorrar energía. La mente ama la rutina. Cada hábito repetido se convierte en un camino más fácil de recorrer. Por eso cambiar cuesta tanto. No porque sea imposible, sino porque implica salir del sendero conocido y abrir uno completamente nuevo. Ahora imagina que cada pensamiento es una semilla. Si todos los días plantas semillas de miedo, crecerán árboles de ansiedad. Si plantas semillas de resentimiento, terminarás viviendo en un bosque lleno de amargura. Pero si cultivas comprensión, gratitud y responsabilidad, poco a poco comenzarás a caminar por un paisaje completamente distinto. La mayoría de las personas no elige conscientemente qué semillas planta. Simplemente deja que el viento de las circunstancias decida por ellas. Y ese viento suele estar formado por noticias negativas, comparaciones constantes, preocupaciones heredadas y opiniones ajenas. Por eso despertar no consiste en cambiar el mundo exterior. Consiste en recuperar el gobierno de tu mundo interior.
¿Por qué una persona que observa sus pensamientos deja de ser esclava de ellos? Una persona que observa sus emociones deja de reaccionar impulsivamente. Y una persona que aprende a cuestionar sus hábitos comienza a recuperar la libertad que siempre tuvo. Quizá la matrix psicológica no sea una prisión construida por otros. Quizá sea una prisión construida lentamente por nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, pensamiento tras pensamiento. Y si nosotros la construimos, también podemos comenzar a desmontarla. Despertar es recordar quién eres. Si has llegado hasta aquí, probablemente una parte de ti ya intuía que existe algo más profundo que la rutina diaria. Tal vez nunca se trató de escapar del mundo. Tal vez el verdadero viaje consistía en aprender a verlo con nuevos ojos. A lo largo de este recorrido hemos descubierto que gran parte de lo que llamamos realidad está influenciado por nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestros miedos y nuestra forma de interpretar la vida. No hemos afirmado que el mundo no exista. Hemos descubierto algo mucho más transformador. Que cada ser humano vive dentro de una realidad construida por su conciencia. Y cuando cambia la conciencia, cambia la experiencia de vivir. Quizá el mayor despertar no ocurre cuando encuentras respuestas definitivas. Ocurre cuando empiezas a hacer preguntas diferentes. ¿Quién soy más allá de mi nombre? ¿Quién sería sin mis miedos? ¿Qué parte de mí observa mis pensamientos? ¿Estoy viviendo de forma consciente o simplemente sobreviviendo? Estas preguntas no necesitan respuestas inmediatas. Lo importante es permitir que trabajen silenciosamente dentro de ti. Porque cada gran transformación comienza con una duda sincera. Recuerda siempre esto. No eres únicamente tu pasado. No eres tus errores. No eres las etiquetas que otros colocaron sobre ti. No eres el personaje que aprendiste a interpretar. Eres mucho más grande que cualquier historia que puedas contar sobre ti mismo. Y cuanto más te acerques a esa verdad, menos necesitarás demostrar algo al mundo. Caminarás con más calma. Amarás con más libertad. Perdonarás con más facilidad. Y comprenderás que la paz no se encuentra cuando todo cambia afuera, sino cuando despierta algo dentro de ti. Quizá mañana el mundo siga siendo el mismo. Las calles serán las mismas. El trabajo será el mismo. Las personas seguirán siendo las mismas. Pero si tu mirada cambia, descubrirás que todo parece diferente. Porque la transformación más poderosa nunca ocurre en el exterior. Siempre comienza en el interior. Y ese viaje, apenas acaba de empezar. Si este audiolibro despertó en ti nuevas preguntas y te ayudó a mirar la vida desde una perspectiva diferente, te invito a formar parte de esta comunidad de buscadores de la verdad. En Audiolibros Despierta encontrarás contenidos diseñados para expandir tu conciencia, fortalecer tu mundo interior y explorar las grandes enseñanzas de la filosofía, la espiritualidad, la psicología y el desarrollo personal. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos audiolibros. Cada nuevo video es una invitación a conocerte mejor, a cuestionar tus límites y a descubrir el inmenso potencial que siempre ha vivido dentro de ti. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que también esté listo para despertar. A veces, una sola idea escuchada en el momento adecuado puede cambiar el rumbo de una vida. Gracias por acompañarme hasta el final. Te envío un abrazo lleno de luz, paz y conciencia. Y recuerda siempre, el mayor despertar no es descubrir un nuevo mundo, sino descubrir una nueva forma de vivir en él.